Paz y bien para todos, bienvenidos a El Poder de la Palabra de Dios. Quien les habla su servidor Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual. Y hoy es martes santo 7 de abril. La palabra de hoy nos tiene un capítulo súper especial, acercándonos más al trido pascual. Hoy vamos a meditar sobre el Evangelio según San Juan en el capítulo 13 y que te está conformado por varios versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Y aquí es importante notar los tres personajes de este episodio de Jesús, muy cercano al trido pascual, o por lo menos al suceso que va a pasar posterior a la cena en Jesús. Están reunidos tres personajes: Juan, Judas y Pedro, y saco ellos tres. Está obviamente los otros demás, los 12, pero ellos tres son los que son protagonistas de estos versículos en el capítulo 13. Y es que Jesús está anunciando que uno de ellos lo va a traicionar. Juan toma una actitud más cercana a Jesús y dice la palabra de Dios que se apoya en el pecho de Jesús, preguntándole quién es el que le va a traicionar. Jesús le contesta que aquel de quien moje de mi pan, ese va a ser. Y en este caso aparece Judas, quien recibe el pan de Jesús, y Jesús le sentencia diciéndole que lo que vaya a hacer lo haga ya. Todos sabemos qué pasa con Judas y cuál es todo el suceso que al final de Jesús la entrega, y el costo que tiene Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, también entra en escena otro personaje que es Pedro. Y Pedro le dice que, más o menos resumiendo, que él es capaz de dar la vida por él, por Jesús. Fíjense en estos tres personajes. Está Juan, quien se inclina en el pecho de Jesús para que él le diga, o para que él le sustente la información que necesita. Judas, quien va en cuestión a traicionar a Jesús. Y Pedro, que es el último que aparece en escena, es quien dice que va a dar su vida, pero Jesús le responde: Pedro, tú me negarás 3 veces. Y ya todos, nos vamos acercando al momento en que va a ser el desenlace de este episodio de Jesús en el capítulo 13 del evangelista San Juan. ¿Qué quisiera comentarles a ustedes? Es que hay estos tres personajes, Juan, Judas y Pedro, tienen 3 acciones, las que les nombré. Juan, que se apoya en el pecho de Jesús; Judas, que vende y traiciona a Jesús; y Pedro, que miente y niega a Jesús. La pregunta es: ¿de qué modo nos estamos acercando nosotros desde casa a esta Semana Santa? ¿Somos escépticos? ¿Nos acercamos? ¿Nos estamos reuniendo en familia? ¿O simplemente estamos dejando pasar como otros días? ¿De qué manera nosotros nos acercamos en esta Semana Santa a Jesús desde casa? ¿Con cuál de estas actitudes y de estos tres personajes? ¿Nos acercamos con aquella actitud de Juan, que se apoya en el pecho de Jesús con esperanza, reclinándose en el pecho de Jesús, recibiendo lo que necesito de Jesús, alimentándome de las esperanzas que solamente pueden venir de Jesús para sobrepasar quizás los problemas que tenga en la vida? ¿O tengo otras conductas u otras maneras de pensar, como la de Judas, que lo traiciona, solo piensa en traición, en avaricia, en conclusión, solo piensa en sí mismo? Esa es una actitud que tomamos como la de Judas. La cuestión aquí es que todos sabemos cuál fue el final de Judas. Judas, en su desesperación, se ahorca. No estoy diciendo que todos van a terminar en ese modo, Dios los cuide, pero sabemos que eso no trae una situación de traición, de avaricia, de solo egocentrismo, no trae nada bueno para el ser humano.
siempre va a traer desolación, va a traer problemas. O una tercera conducta como la de Pedro, que actuamos en la vida con mentiras o con dobles discursos, siempre buscando nuestros propios intereses, pensando solamente en nosotros y no en los demás. Fíjense la riqueza que nos deja este martes santo el Evangelio de San Juan, con 3 personajes. Y la pregunta muy clara: ¿cuál es la conducta que yo tomo en la vida? Si yo tomo una conducta de siempre apoyarme en Jesús, no solo apoyarme en el pecho, apoyarme en todo Él, siempre con una esperanza viva y esperando en Jesús, o tomo entonces estas 2 actitudes que son un poco más oscuras, y lo digo oscuras porque no hay finales felices con la traición, la avaricia, las mentiras, los dobles discursos, fijado en los personajes de Judas y Pedro. Yo les invito a que pensemos este martes santo sobre qué actitudes nosotros tomamos en la vida y no dejemos pasar esta Semana Santa en casa, donde todos en familia podemos vivir la espiritualidad del Señor en medio de la iglesia doméstica. Que el Señor les conceda la paz y me los bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad.